Sean todos bienvenidos con muchísimo cariño a esta nueva jornada, nuevo encuentro de la Semana del Libro, con miras a la conmemoración del Día Mundial del Libro este viernes y además con miras a la tercera versión de la Feria del Libro de Curicó, FELIC, cuya fecha ya les vamos a estar avisando. Comenzamos el viernes pasado con el lanzamiento del espacio patrimonial en nuestra biblioteca Óscar Ramírez Merino, dedicada al historiador y periodista, hijo ilustre además, Óscar Ramírez Merino. Esta celebración, esta conmemoración de esta Semana del Libro se hace posible gracias al trabajo unido de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Curicó, el DAEM, Biblioteca Óscar Ramírez Merino, Biblioteca Tomás Guevara Silva y la Biblioteca Padre Teodoro de Santa Fe. Quiero darles la bienvenida, por supuesto, y nos va a entregar su saludo en esta nueva jornada, en este nuevo encuentro, el director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Curicó, Adolfo González Fuenzalida. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. De partida en nuestras redes asociadas como la Corporación Cultural, obviamente el DAEM, la Biblioteca Óscar Ramírez Merino, con los que estuvimos el día viernes dando el puntapié inicial a esta Semana del Libro. Así que muy agradecido de la recepción, muy contento porque sabemos que se une a esta jornada gente joven, gente curicana, locales, entusiastas, sonrientes, así que estamos muy agradecidos de la vida, del universo, de Dios, de poder estar en esta instancia que es para compartir, para hablar de libros nuevos, intenciones que tenemos. Por ahí contaba que tenemos la intención de hacer una editorial para los locales, que no tengan que pasar por esa angustia de tener que estar buscando en lugares que no siempre son acogedores. Deberíamos tener esa instancia ya acá en la Corporación Cultural. Ese es nuestro empeño. Ya hemos estado lanzando proyectos para eso. Esperamos que en esta oportunidad se nos dé como corresponde. Siempre lo hemos conversado, que el libro viene a ser como lo que ha pasado con el vinilo, que vuelve a tener importancia, vuelve a tener preeminencia por sobre otras plataformas. Por muy buenas que sean las plataformas, el libro en el formato tradicional sigue reinando y además que sigue ganando adeptos, porque aquel que lee un libro se queda prendado no solo por el contenido, sino por incluso la materialidad, el aroma a la tinta, el aroma a la hoja nueva, la añeja, nos va quedando plasmada. Así que contentos por eso, Juan Pablo. Muchas gracias, Adolfo, y gracias también por todo el esfuerzo que has hecho para producir espacios como este. Así Fantástico que podamos hacerlo. Así que vamos con Power a esta nueva jornada. Sí. Bueno, así es. Si me disculpas, tengo sí, que dejarlos en esta oportunidad. Simplemente que esta transmisión conjunta de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Curicó, el DAEM de Curicó, la Red Educativa Municipal completa y la Biblioteca Óscar Ramírez Merino sea todo un éxito, y felicidades, Juan Pablo. Muchas gracias. gracias a ti. Un abrazo, Adolfo. El lema que nos une en la Semana del Libro es Abre tu corazón a la lectura. Bueno, vamos a entrar todo. El libro que vamos a lanzar hoy es de un joven escritor curicano. Me refiero a Sebastián Leonardo Moncada. Él nos contaba que viene escribiendo desde pequeño, en el colegio, incluso, que hacía cuentos. Un tiempo se dedicó al teatro también en el colegio. En el 2011 ya había lanzado una novela, Un paso más allá del cielo.
Sebastián hoy día es el invitado de honor que nos va a hablar de su libro, Jugantia. Él, lo, él nos va a contar cómo lo hizo, porque lo editó en España y lo está promocionando actualmente. Sin más preámbulos, Sebastián, te dejo entonces para que iniciemos el lanzamiento de tu libro Jugantia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí presente en el lanzamiento de esta obra para poder hacerlo de una manera que todos lo puedan comprender. Es que hemos invitado a Camila Riquelme, que nos ayudará aquí a dialogar sobre la obra y enseñarle al público curicano qué es lo que contiene y con qué es lo que se van a encontrar principalmente al adquirirla. Hola, muy Hola buenas Camila. tardes. Bueno, mi nombre es Camila Riquelme y tengo una página de Instagram en donde hablo de libros llamada Camila's Books y la verdad estoy muy agradecida de la oportunidad de estar acá y poder charlar también contigo, Sebastián, sobre tu libro, que es lo que nos convoca, para que la gente lo pueda conocer y sepa un poquito más de ti como escritor, de tu libro. Así que cuéntanos un poco del libro, ¿de qué trata? Claro. Bien, Jugantia. Si nos ponemos a pensar un poco en la teoría del multiverso, la que nos dice la mecánica cuántica que de una partícula subatómica puede surgir varias posibilidades en la materia, entramos de lleno en la temática de que universos paralelos pueden coexistir entre sí. Suena complejo a priori, pero no es tan difícil. Eh, el mundo, como nosotros lo vemos, es solo una parte de todo lo que existe. Dentro de este contexto, existen tierras paralelas a la nuestra. Jugantia se enmarca dentro de ese contexto. Jugantia es una tierra paralela a la nuestra, a la cual llegan nuestros protagonistas de diferentes caminos, por diferentes vías, se conectan a este mundo que es Jugantia. La historia sigue principalmente a Ámbar, que es una menor de 10 años, la cual tiene conflictos para comunicarse y le cuesta sociabilizar, hacer amigos. Y entonces, en ese contexto, Ámbar conoce a un niñito, un joven monje tibetano llamado Rampei, que la saca de su burbuja y le muestra una extensión mayor del mundo. Entonces, ¿con qué nos encontramos con Jugantia? Primero hay un viaje desde lo normal hacia lo fantástico, en el cual se enseñan valores a los niños para poder colaborar entre sí. En este mundo de Jugantia, eh, está pasando por una especie de revolución. Jugantia tiene la particularidad de que, a pesar de ser paralela a la Tierra, está vibrando un escalafón superior a la Tierra, un semitono más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la vibración de la Tierra, medida en la resonancia Schumann, es más elevada y produce que la especie tengan otra fuente, otra forma de ver la vida, de ver el contexto general. Entonces se desarrollan de otra forma. Claro. Entonces, en ese contexto, eh, Ámbar debe llegar a Jugantia para poder librar a este mundo de una tiranía que existe en él. En realidad es una distopía. Nosotros estamos tal vez un poco más, encontramos un poco más normal el concepto de utopía. Distopía es lo contrario. Entonces, en este mundo de Jugantia, que uno dice, está un poco una vibración un poco más elevada y todo eso, deberían ser un mundo genial, pero en realidad no lo es. Ocurren cosas en el gobierno que no son transparentes y hay una especie de tiranía en él, y los protagonistas llegan a solucionar eso. Eso es lo que nos encontramos a priori con Jugantia. Ese es el contexto general de este libro. Ah, genial.
La verdad, me encantan, debo mencionarte, me encantan las distopías, las encuentro muy entretenidas y una buena obra para después reflexionar acerca de cómo está el mundo y las cosas que de repente se normalizan. Siento que es muy, muy entretenido. Escuchaba que tenías a un niño tibetano, a la protagonista también de 10 años, y me surge la pregunta, ¿hacia qué público está dirigida tu novela? Sí, básicamente, basándonos en lo mismo que estábamos conversando, Ujú. eh, el público es netamente a partir de los 10 años. O sea, estar netamente busca un público preadolescente y adolescente. Esa es como la base en la cual se basa la novela. Y que viene, por una parte, a solucionar la falta de literatura que nosotros tenemos como país en ese ítem. Nace desde esa perspectiva. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, que si estuvieran en edad escolar, los niños pudiesen leer esta literatura porque saca los viejos parámetros que nosotros tenemos de, por ejemplo, reyes, princesas y magia, y lo contextualiza. Por ejemplo, Ámbar hace el viaje a este mundo nuevo a través de un centro comercial. Entonces, tenemos que actualizar los viejos estándares que tenemos de la literatura y ponerlo a nuestro contexto actual para que los niños de hoy se encanten con la literatura. Ese es mi principal objetivo con este libro. Claro, o sea, sería una historia que a pesar de que tienes fantasía, también posee elementos cotidianos que te permiten a ti como niño o a la persona realmente que lea el libro se pueda ver reflejada en esta historia y le permita soñar con este mundo que no se ve tan lejano como lo son con otras historias que dices tú, como eh, con personajes de princesas o elementos como mucho más lejanos a la cotidianidad, ¿no? Sí, claro. Buenísima. ¿Y cómo nació esta idea de escribir este libro? ¿Por qué, qué te motivó? ¿Cuáles fueron, bueno, los elementos que tú escogiste? ¿Por qué los escogiste así? ¿Por qué para niños? Buena pregunta, sí. Lo que sucede, bueno, todo comenzó con el nacimiento de mi hija. Cuando mi hija nació, nosotros le contábamos cuentos tradicionales, los tres chanchitos, por darte un ejemplo. Entonces nos dimos cuenta de que a los niños hay que encantarlos con otras historias, porque no le hacía mucho sentido las historias que le contaba. Y entonces yo le empecé a inventar historias en la noche. Cuando le iba a acostar, yo ya no le leía cuentos, le inventaba cuentos. Partes de las historias de Jugantia nacieron así, como un relato contado, inventado, así, de la forma en la que te estoy diciendo. Y, y los primeros dos capítulos se desarrollaron durante el año 2018, cuando hice la práctica en el Servicio de Impuestos Internos. Me van a retar por esto, pero yo hice la práctica, bueno, yo soy contador auditor, y hice la práctica en el Servicio de Impuestos Internos de Curicó, y siempre me encomendaban hacer cosas, trabajos, revisiones, etcétera, y yo las terminaba en la mitad del tiempo que me asignaban para ello, y la otra mitad seguía a desarrollar la historia. Y nacieron los dos primeros capítulos, y eso se estuvo congelado durante todo el 2019. En 2019 no hice nada, porque ahí entré a trabajar realmente y los tiempos eran súper difíciles, Claro, no se podía coordinar. Pero durante la pandemia, desde el año pasado, tuve tiempo de sobra, entonces uno tiene que aprovechar el tiempo, dije yo, y no me puedo quedar sin hacer nada, y le di seguimiento a esta historia hasta terminarla. Y si bien hoy en día estoy separado, no me encuentro con mi hijo, cada vez que los veo, vamos avanzando en la historia, les voy contando la historia. Entonces, súper claro. entretenido que ellos se conecten a esto. Por cierto, les mando un saludo que me tienen que estar viendo en la casa. Eh, y como decía, eh, los niños tienen que estar conectados a esto, que es nuevo, y lo importante de Jugantia, como nace,
es que es de una historia de un padre hacia su hija. Eso es lo realmente importante. Yo creo que eso trasciende a lo que soy yo, a lo que es el contexto mío, sino que es algo que busca ir más allá y que nosotros como cultura chilena podamos contarle nueva historia a nuestro hijo. De eso se trata. Claro, como a modo de poder también promover la lectura, ¿no? Exactamente. A través de nuevos mundos, nuevas historias. Entonces la inspiración proviene de tu experiencia de ser papá. Sí, ese es Qué el punto. lindo, qué bonito, qué bonito. ¿Y desde cuándo escribes? Escribo desde la básica. Yo Ah, recuerdo que en el colegio nos hacían hacer copias por castigo, nos mandaban a hacer copias castigados. Yo no hacía copias de los libros de texto, sino que inventaba historias de mis compañeros de clase. Entonces eso ah, le gustaba a mis compañeros y se reían mucho de las historias que le inventaba. Entonces ahí nace como el bichito por la literatura, por escribir, por inventar. Porque si no hay aprobación, si no hay ese sentimiento de empuje de que lo que tú estás haciendo está bien, se estanca. claro, Pero yo súper lo tuve, importante. gracias a mi contexto, yo lo tuve y pude hilvanar historias más complejas. Sebastián, disculpa Camila. Sí, adelante. Sí, Sebastián, a propósito, tú hablaste de castigo, entre comillas. Yo en mis tiempos, muchos profesores daban de castigo un libro para leer y también daban de castigo hacer un relato de una plana. Esa demonización, eh, ¿crees tú? Y le pregunto a los dos en realidad, ¿no le hace la visión joven de ustedes? ¿No le hace daño, no mata un poquitito el interés por la lectura? Yo creo que Que- no. ¿Por qué? Porque por una parte, el castigo es una cosa, pero te pueden castigar con cosas súper diferentes. Por ejemplo, irte a sentar al último lugar o Claro, esperar afuera en el patio. Entonces, al final es una lección de vida porque uno tiene que sacar desde lo malo, uno tiene que reescribirse para poder conservar lo bueno y eso llevarlo adelante. Entonces, es como decirlo de otra forma, eh, llevar a cabo lo malo, ponerlo desde otra perspectiva, no dejarse avasallar. correcto. Buena Claro, concepción. sí, yo igual tengo hoy una opinión dividida porque, por ejemplo, para Seba yo creo que el hecho de que lo mandaron a castigar y hacerle una copia fue para él el empuje que Claro, necesitó para empezar a escribir y descubrir esta nueva pasión. Pero sí, claro. también a mí me ha tocado a escuchar y ver a muchas personas que tienen este concepto de no, yo no sirvo ni para leer ni para escribir porque en el colegio a mí me cargaban los libros que me hacían leer. Claro, Entonces exacto. se crea como un concepto general de que la lectura no es lo tuyo, que tú no sirves para leer, porque a ti no te gustaba lo que te hacían las actividades, en este caso del colegio. Entonces ahí, claro, se crea como una lejanía, por decirlo de alguna forma, de la lectura, que creo que no es muy positiva tampoco para algunos. Entonces yo creo que para algunos es positivo, como para otros también es súper negativo, porque se quedan al final con esa experiencia que tuvieron en el colegio y no deciden ir más allá. Claro, exacto. Sí, Les agradezco sus apreciaciones. sí. Oye, Seba, y tú también escribiste otro libro, ¿no? Si es que mal, si es que mal no recuerdo. Sí, correcto. Se me había olvidado contar esa parte, que en realidad yo empecé con la literatura en el 2011. Escribí Un paso más cerca del cielo, el 2011, y Un paso más cerca del cielo en realidad forma parte de un concurso literario de Buenos Aires en el que
al que ganaban lo publicaban gratis, entonces era una súper buena oportunidad, encontré yo. Participé de eso y no gané, lamentablemente, pero sí resultó que la obra que había hecho era una obra que yo había encontrado que estaba bastante bien y la mandamos a una editorial para que la revisaran y trabajamos en conjunto un tiempo para que se publicara posteriormente y resultó un libro bastante comercializable, que de hecho lo tengo aquí, es un paso más cerca del cielo. Ya no está en Curicó disponible porque la librería que lo vendía cerró, Oh, qué eh, mal. pero se encuentra disponible por internet de todas formas, un paso más cerca del cielo, y trata de una historia de ficción de Leonardo Diamonds, que es una especie de universitario que se encuentra involucrado en la mafia. Sin querer, estos se llevan a su novia y él tiene que intentar recuperarla. Ese es como el contexto general de esta obra y es súper dinámico, de acción. Y fue la primera obra que hice, así que estoy orgulloso de ello porque en realidad la publicación final fue hecha en Estados Unidos a través de Palibre. Así que fue el primer paso que hice en la literatura, la primera excursión. Buenísima. ¿Y cómo llegaste a ese concurso? Igual bien lejos. Sí, en realidad, eh, yo lo vi por internet, en realidad, sí, estaba pensando en hacer algo, porque cuando chico había inventado unos cuentos de Francisco y su perro Dingo, se llamaban, que eran cuentos cortos, que Ya, es como lo más normal que hay aquí en Curicó, hacer cuentos cortos y ese tipo de cosas. Yo había sido parte de esa onda. ya. Y después, cuando más grande, vi este concurso y dije, esta puede ser una oportunidad para publicar algo en concreto y empecé a trabajar en esa obra. Así se dio. Buenísima. Oye, y me surgió otra pregunta a todo esto de que, bueno, te gusta evidentemente mucho escribir desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo te gusta leer, porque hay gente que escribe pero no lee y hay otra gente que lee mucho y también escribe. No De leo tanto, ambos, la ya. verdad, no leo tanto. O sea, el último libro que estaba leyendo, voy como en la mitad, en La teoría del todo de Steve Hawking. Ah, Y ya, sí, perfecto. siempre leo como en promedio 1 o 2 libros al mes. No Ah, es igual tanto. harto. No es Ah, yo menor, dije, Yo encuentro que no es tanto. no, yo no es pensé que menor. iba a decir 1 o 2 libros al año Al cuando año, dijo que no leía nada. claro. No, no, sí, soy de Lee leer, harto, Ah, pero no sí, tanto. Pero, por ejemplo, mis grandes referentes en la literatura son JJ Benítez, Dan Brown, Paulo Coelho, Márquez. Ellos son como mis tutores que yo tomo, por así decirlo, para poder crear lo mío. claro. ¿Y qué géneros te gusta leer? Principalmente ficción, no ficción, fantasía. Me gusta leer fantasía, ficción, historias de drama, las comedias románticas también me gustan. Me gusta, Ya. por ejemplo, las historias de drama, de misterio, thriller, ese tipo de cosas. Ah, buenísima, buenísima. Muy bueno los thrillers, es uno de mis géneros favoritos, de hecho. Muy entretenido ahí con los misterios y todo eso. Oye, Seba, ¿y qué planes tienes para futuro? Ya he escrito 2 libros que están publicados, pero ¿tienes alguna idea o realmente estás esperando que venga lo que tenga que venir? ¿Qué, qué piensas acerca de Cuando, ello? cuando uno escribe un libro, es Ujú. como traer un hijo al mundo. Son todas las ilusiones, todos los conceptos, todas las ideas que uno tiene, se resume en una obra. Es como lo que uno quiere para esa obra es que le vaya lo mejor posible, que camine por sí mismo. Entonces, en Claro, base a eso, el escritor, que no es conocido como yo en este caso, empieza a ser como un emprendedor. Tiene que tener como esa visión, porque el libro, uno cuando llega y dice, ya, lo escribí, terminé, punto final, no está terminado, ahí recién se comienza la obra, recién claro,
y con el fin uno parte como escritor, porque después viene todo el proceso de comercialización, que es lo más difícil de un libro, hacer conocida una obra, la parte de la promoción. Entonces, en base a eso, mi perspectiva para futuro, por así decirlo, es crear de Jugantia una marca. En los próximos 2 años me voy a inscribir a un magíster de literatura y quiero hacer Súper. una segunda edición de Jugantia, en el cual quede joya, ¿me entienden? Así, full. Pulir el trabajo de Jugantia, ¿no? Exactamente, para poder crear una industria a partir del libro. Ah, Merchandising, perfecto. póster, polera, artículos promocionales, contactarme con gente influyente en el mundo de la literatura para poder dar a conocer la obra. Esa es como mi visión a mediano plazo de lo que es Jugantia y de mi futuro como escritor. Igual tengo planeado hacer Jugantia 2 porque en el Jugantia 1 queda inconcluso, queda como para una segunda parte. Ya, Final Entonces, abierto. al terminar quedó la Jugantia puerta 1, abierta. Claro. exactamente, se necesita una finalización de esa obra. Entonces, está pensado, pero para unos 3 años más. Ya, Camila, Sebastián, los interrumpo, hay comentarios. ¿Sí? sí, súper. Orfelina Lagos dice, los felicito, es un ejemplo para fomentar la lectura. Jessica Silva dice, me encanta la iniciativa, tengo una hija de 7 años y le gusta leer. En casa ya no nos quedan libros. Karan dice, la idea es volver a encantar a nuestros hijos con la lectura, en estos tiempos se necesita. Y Belén Rojas dice, hay una gran deuda con la juventud y la niñez con la lectura. Yo creo que hay que reencantarlos con lectura más moderna. Yo recién de adulta le tomé el gusto a la lectura. Y dice que la castigaban haciendo, copiando cosas del diccionario. No. Terrible. Ojalá haya aprendido hartas palabras para. Capaz, ahora es un Claro, diccionario con patas. claro. Ay, bueno, Siguen qué los bueno chiquillos. que la gente le esté gustando y sí, hay que totalmente fomentar. Y de hecho, Seba, también es parte de lo que tú estás haciendo ahora, tratar de traer nuevas historias para encantar a los niños, a la juventud en general, que se encante con los libros, que se encante con la lectura, con la escritura también, porque al final, cuando uno descubre historias que lo inspiran a uno, también puedes encontrar otras cosas como lo es escribir, que creo que es algo súper bonito también. Sí. Bueno, y también tengo otra pregunta, hartas preguntas el día de hoy, de por qué este libro se publicó en España. ¿Por qué se publicó en España, no? Sí, correcto. La editorial en este caso es Publishway. Publishway es española con sede en Portugal. Tiene varios tratados de comercio con Chile, así que es posible para cualquier librería importar el libro. Y la razón principal por la que se escribió allá es por un tema económico. Lamentablemente en Chile cuesta mucha plata escribir un libro. Estamos hablando sobre los 2 millones o 3 millones de pesos versus los 600.000 pesos que cuesta publicar en el extranjero por hacer los mismos trámites. Hay una diferencia súper grande Wow. en plata. Y las editoriales chilenas, como no son tantas, pasan copadísimas. Entonces, que te reciban una obra, a ellos les complica, porque están a full con su agenda, su calendario, y cada una se diversifica, se especializa en un área en concreto. Puede ser, por ejemplo, de estudios avanzados, como ejemplo de publicaciones de magíster y ese tipo de cosas de conocimiento. Puede ser literatura infantil, puede ser drama. Entonces, cada editorial tiene su tema de especialización. Y Claro, acá los editoriales que se especializan en cuentos para niños, novelas narrativas y ese tipo de cosas, como Planeta, por ejemplo, estaban copadísimas. Me dijeron no tenemos tiempo, menos en pandemia, porque no trabajan al full de su capacidad. Entonces, parte claro. por ahí. Por eso Ah, muy bien. me contacté a través de correo con Lorena Palacios, que es la principal ejecutiva de Publishway,
Y a través de ella coordinamos toda la obra, la revisión, la edición y todo eso para poder publicarlo y dar la obra lo mejor que pudiéramos. Súper, ¿y qué tal fue tu experiencia publicando un libro? ¿Fue parecida a tu experiencia anterior con Un paso más cerca del cielo o fue totalmente diferente? Fue súper parecido. Fue casi lo mismo. Sí, de hecho, los estándares internacionales sobre la publicación de un libro, tú, por ejemplo, terminas tu obra y mandas tu manuscrito. El manuscrito se revisa, te lo vuelven a enviar con correcciones, tú le haces las correcciones y todo ese proceso de edición dura alrededor de 1 o 2 meses. De ahí pasa a la editorial y la editorial se demora 1 o 2 meses más en afinarlo completamente y decir, aquí está el resultado final, listo para la venta. Y en el primer caso y en el segundo caso fue prácticamente lo mismo, son diferentes empresas, una está en Miami, otra está en España, pero son cosas que a los estándares internacionales, no sé si nosotros como Chile alcanzaremos esos estándares o estaremos por sobre, por abajo, no lo entiendo porque yo no he publicado con ninguna editorial de acá, Claro. pero son súper parecidos, es como una línea que trabaja más o menos de la misma forma. Ah, ya, perfecto, perfecto. Y pregunta importante, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿En qué formatos? Actualmente, Jugantia se Ujú. encuentra en Chile en Ático Libro. Ático Libro hace el despacho a cualquier ciudad de Chile, así que cualquier Todo persona de Chile. Chile que quiera adquirirlo puede entrar a aticolibro.cl o poner en Google la edición en PDF de Jugantia. Uno pone en Google en un buscador o en cualquier otro buscador, pone Jugantia y aparecen todas las opciones al tiro de compra de Jugantia. La diferencia, por ejemplo, es que el formato electrónico en PDF es mucho más económico que la Claro. adquisición del libro físico. Por ejemplo, uno está en torno a los 20 euros y el otro está en torno a los 4 euros. Entonces hay una diferencia grande. Pero nosotros que estamos acostumbrados a tener el libro físico, a ese olor, como decía don Adolfo, Oler el libro, apenas lo abre y sí, nos olor gusta a tener, tinta, hoja, no sé. Sobre todo los antiguos, que tienen otro olor también. exactamente, Sí, totalmente. Eso es como un aroma muy, muy específico. Muy especial, sí. Olor a libro viejo. y eso se encuentra solamente aquí en Ático Libro. En el resto por ejemplo, ha llegado a México y ha llegado, y es en España, donde está, es en España, pero acá en Chile la forma es Ático Libro. En Ático Libre, sí. De hecho, yo aquí lo tengo, se los aprovecho de mostrar. Es bien gordito, para que no crean. Es bien gordito. De hecho, tiene, vamos a ver al tiro, 436 páginas exactamente. 37 contando el índice. Sí. Así que toca leerlo. Yo lo voy a estar leyendo ahorita, así que en mis redes sociales voy a estar comentándolo ahorita después de justo después de este lanzamiento del libro, me voy a poner a leer inmediatamente el libro porque la verdad es que tengo muchas ganas de saber cómo es este universo paralelo. Me llamó harto la atención. La idea es encontrar, por ejemplo, personajes. Lo que pasa es que el mundo de Jugantia, tú te puedes encontrar al vibrar un poco más alto que la Tierra, un semitono más alto que la Tierra, pertenece a la cuarta dimensión. Perteneciendo a la cuarta dimensión, generalmente las almas que perecen aquí en la Tierra siguen su camino hacia la ascensión. Bueno, los que van en esa dirección evolutiva y reencarnan en una cuarta dimensión, que sería la misma Tierra, en realidad, pero constituida por otro tipo de gente totalmente diferente. Por ejemplo, Platón reencarnaría en Jugantia y se encontraría, por ejemplo, con Newton, por dar un ejemplo. ¿Qué diálogo, qué tipo de mundo inventarían estos Claro, puntos? O sea, esa es la gracia, esa es la magia de Jugantia. ¿Qué ¿qué podemos... pasaría si? ¿Qué pasaría si estos dos personajes se encuentran? Claro. Y todo eso en un Súper. contexto de literatura infantil, así que es súper entendible para los más pequeños en la casa y es recomendable para ellos para que
que salgan y aprendan del pasado, de la filosofía antigua. Super, la verdad me parece súper interesante y Seba, me alegro mucho de que hayas podido publicar tu obra, que haya nacido desde tu experiencia de ser padre, que me parece súper bonito. Y estas ganas obviamente también de llevarle a la comunidad más joven una historia nueva, algo con lo que se puedan entretener, algo con lo que se puedan sentir identificados. Me parece algo muy, muy, muy lindo, de verdad. Así que estoy muy Gracias. contenta por ti que hayas podido publicar. Y ojalá que, bueno, ahora con el lanzamiento muchas más personas también conozcan el libro y tengan la oportunidad de conocer tu historia para que nos preparemos, obviamente, para un Jugantia 2. Sería lo ideal. Bueno, chiquillos, les quiero agradecer. Camila, muchísimas gracias por tu gran aporte, por tu compañía. Gracias a Es ustedes. súper importante tu visión y que hayas estado en este lanzamiento y siendo parte de esta semana del libro también. Bueno, y Sebastián, por supuesto, gracias, mucho deseo de éxito y por supuesto ya sabes que cuentas con nosotros para seguir difundiendo tu libro. Ya estás nominado para la Feria del Libro de Curicó, la Se FELIC, viene. claro. Así que, Que preparar. la Camila también la tenemos en la mira a partir de hoy día, así que probablemente si estamos analizando si la vamos a hacer en noviembre, la FELIC. Vamos a ver, les vamos a estar avisando. Así que muchísimas gracias por haber hecho de este encuentro algo entretenido, algo interesante y un aporte para la lectura de todas las edades, por supuesto. No, muchas gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. Estoy súper contenta de estar aquí. Nada, pues esperar que las personas, los niños, todos en general puedan encontrar ese libro que los encante y que se puedan sumergir en el mundo de la lectura, porque de verdad es súper, súper lindo las cosas que uno encuentra en la literatura. Así que muchas gracias también por la oportunidad, Seba. Estoy muy contenta por ti, así que también te deseo muchísimo éxito. Y ojalá nos veamos en la FELIC. Exactamente. Así es. A Hay ver que si, prepararse. aunque sea virtual, nos vamos a No ver igual. importa. Hay que hacer algo, sí o sí, por los libros. Exacto. Sebastián, ¿alguna palabra final? Sí, queda solo agradecer a todos por la visualización del video de hoy. Comentarles que estamos trabajando en diversos ámbitos de la literatura, promoviendo todo lo que es la literatura para Curicó y el mundo en general, pero enfocados principalmente acá en nuestra zona. Y agradecer el espacio a Juan Pablo, a Don Osvaldo, a Camila por acompañarme. Muchas gracias a todos. Un abrazo virtual y esperamos estar en contacto. Gracias a ustedes. Y por supuesto, gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión de hoy. Les recuerdo que mañana a las 12, por los fanpages ya mencionados, Corporación Cultural, Time, Biblioteca Oscar Ramírez Merino, realizaremos el lanzamiento de este libro de poesía, El Ella, de Lilian Herrera. Así que también tenemos otro encuentro interesante. Y el miércoles, Crónicas de lo Real y lo Fantástico, del periodista y escritor Rodolfo de los Reyes. El jueves, a las 7 de la tarde, ¿sí? El ex sacerdote Rafael Villena lanza sus crónicas referidas al obispo Carlos González, que fue un referente en el mundo católico. Y el viernes cerramos al mediodía también con el lanzamiento de un libro del taller Curicó en breves palabras, dirigido por la escritora curicana Chivi Gajardo. Así que tenemos varios días todavía para seguir disfrutando, fomentando la lectura. Y recuerda, abre tu corazón a la lectura. Ese es nuestro lema de esta versión 2021. Muchas gracias a todos, un abrazo a todo el mundo, especialmente Camila, Sebastián. Nos vemos. Chao. Chao.